Vamos a estar recibiendo en minutos a Robert Silva de la Fundación Fundapro, Fundación Propuestas, vinculada a Vamos Uruguay del Partido Colorado. Hubo un trabajo realizado por la Fundapro que se presentó en el marco del Observatorio de la Fundación sobre Educación. Allí se marcan algunas cuestiones sumamente interesantes. Por ejemplo, los días que se pierden clases tanto en las escuelas públicas como en los liceos y también en la educación terciaria. Y hay una cifra que me gustaría destacar en principio. Por ejemplo, trasladado a horas, esto significa pérdidas para el país de algo así como 12 millones de dólares, según leo por acá. Pero nos lo va a confirmar el profesor Robert Silva de Tacuarembó. Como decíamos ya, es una buena forma de empezar. Robert, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gusto, muy bien. ¿Cómo quedó el pago? ¿Bien? Bien, bien, muy Bueno, en el marco de una movilización, de un paro docente, ¿qué lugar ocupan las instancias sindicales en este panorama que estábamos pintando de pérdida de días de clases? El año pasado particularmente nosotros tuvimos una situación muy compleja. Al principio del año, como recordarán, incluso como periodista la información fue clara en cuanto a la suspensión por problemas varios de infraestructura edilicia. Ajá. Que fueron en el entorno de 20 centros educativos en todo el país afectados, unos más de 10.000, entre 10.000 y 12.000 estudiantes. Y luego hubo situaciones varias generadas también por esos reclamos sindicales por esa situación, que llevó a que se perdieran muchísimos días y horas de clase, particularmente en el departamento de Montevideo, Ajá. en donde llegamos a, según nuestros registros, 23 días de movilizaciones totales o parciales en educación secundaria y algunas menos en UTU y en educación primaria, lo cual claramente afectó el calendario escolar, generando una diferencia entre los días establecidos y los días efectivos de clase. Bueno, una primera consideración que tiene que ver con los procedimientos que sigue adelante la Fundación Propuestas, la Fundapro. ¿Es importante desde el punto de vista de ustedes seguramente seguir con cifras paralelas a los oficiales o se nutren también de los datos gubernamentales? Yo creo que las dos cosas son importantes. Por ejemplo, en este tema de los días y las horas de clase dictado, fue muy importante el relevamiento que nosotros hicimos. ¿Era distinto de lo oficial? Al menos, salvo el caso de educación primaria, no se conocía oficialmente. Ajá. Nosotros tenemos un calendario fijado, por ejemplo, este año está fijado, se fijó el inicio de cursos, todavía no está fijado la finalización. El año pasado se fijan las vacaciones, están fijadas las vacaciones de julio, y salvo educación primaria, en donde sí la autoridad comenzó a hacer un reconocimiento público del avance que se estaba haciendo, en los restantes subsistemas no habían. Entonces nosotros desde esa perspectiva dijimos, bueno, consideramos importante la extensión del tiempo pedagógico y como lo manifestamos siempre, como condición necesaria, pero no suficiente, para una educación de calidad. Lo dicen los estudios internacionales, lo dicen los estudios nacionales y la realidad. Ajá. Es necesario más horas y más días de clase, conjuntamente con otras varias cuestiones. Y por eso pusimos el tema sobre la mesa. Y también tenemos las cifras oficiales que surgen de la encuesta continua de hogares, de los relevamientos que hace la ANEP y las otras entidades educativas, y está todo a disposición, creemos de una forma muy amena, muy amigable en el observatorio, porque el problema de la educación, Daniel, también pasa porque nos concienticemos todos de que estamos en un problema. Claro. Es decir, como se dice muchas veces, pasar de los discursos a la acción. Tenemos un problema, tenemos que solucionarlo, y a veces mostrando de una manera diferente la realidad como está en nuestro observatorio, en la parte de indicadores, se puede detectar situaciones importantes a corregir. Bien, de discursos estamos bastante cansados, ¿no? De todos los sectores. ¿Usted entiende que el sistema político debería afrontar nuevamente el desafío de lograr acuerdos básicos, pero con qué cambios en todo caso, Robert? Bueno, yo en algún colega, cuando estuvimos conversando, yo decía, hay bibliotecas tapizadas de diagnósticos en nuestro país. Claro. Y yo recuerdo cuando el senador Bordaberry le entregó al actual presidente de la ANEP algunas propuestas para llevar adelante que él creía imprescindible en materia educativa, hay que pasar de los dichos a los hechos, hay que empezar a accionar en la educación.
Yo creo que eso es fundamental y es muy importante. Y hoy, si se ve en la prensa, alguna propuesta de un estudioso en materia educativa, dice cuestiones que el país ya las discutió hace mucho tiempo. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, la extensión del tiempo pedagógico en los centros educativos, por ejemplo, el tratar de combatir en cierta medida la fragmentación a través del excesivo asignaturismo, Sí. por ejemplo, el profesor cargo en el centro educativo, que fue un gran logro de 1996, que con los recursos de toda la sociedad se logró en aquel entonces transformar la educación secundaria y técnica, el ciclo básico, pasando una enseñanza no tan dividida, profesor cargo, con directores con mayores potestades, proyectos de centro y mayor autonomía a los centros. Lamentablemente, Daniel, en educación pasa una cosa que yo creo que todos tenemos que ser conscientes y cambiar. En educación, como a veces lamentablemente en otros temas del país, las ideas son buenas o son malas con independencia de quién provengan. Eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. Porque muchas veces nos miran y dicen, bueno, pero si propone esto, aquel es de tal cosa, por lo tanto su idea la descarto y no la tengo en cuenta. ¿Qué le pasó al país en materia de educación media? Habíamos logrado transformaciones significativas, habíamos logrado bajar la repetición, la deserción, a través de la transformación de un plan de estudios. En el 2006, por cuestiones inspiradas, creo yo, en circunstancias de querer cambiar lo que se había hecho antes, sin análisis, o mejor dicho, con análisis, porque hay documentos en el año 2006 del gobierno de la época que dicen esto que yo estoy diciendo. Son publicaciones oficiales firmadas por la ANEP que dicen de los cambios significativos. ¿Y qué pasó? Volvimos al asignaturismo en el año 2006, bajamos las horas de inglés, bajamos las horas de informática, terminamos con los profesores cargo y volvimos a los profesores que andan deambulando en los centros educativos. Profesor, usted dice que de pronto, simplemente por aquella cosa ideológica, se rechazó lo que había promovido en su momento el profesor Germán Rama y se retrasó el país en aquellas concreciones que se habían logrado, simplemente por el tema ideológico. Usted apunta a eso. Pero yo apunto a eso y creo que tenemos que sincerarnos y decir las cosas como son. La repetición en primer año de liceo, sí. 25% pasó a 35% hoy por hoy, en primer año de todo el país. En Montevideo está repitiendo el 45,02%. En UTU, entre la repetición y la deserción, según los últimos datos públicos, estamos en un 44%. Nos debe llamar a la reflexión. Claro. Vamos a compartir con usted ahora, si le parece, apenas algunas consideraciones sobre lo que decía el historiador y además politólogo Gerardo Caetano. Porque un hecho, un dato concreto y sumamente relevante para nosotros como sociedad, fue aquella fotografía que se tomaron los dirigentes políticos, los principales dirigentes políticos con el presidente de la República, y decíamos, bueno, al final se llegó a un acuerdo multipartidario como correspondía al país. Luego eso se fue deshilachando, como todos sabemos, y esto decía el profesor Caetano sobre eso. La educación, que ha sido históricamente un gran factor de integración, puede convertirse, y de hecho se está convirtiendo, en un gran factor de desintegración, de desigualdad. Hoy quien está más educado tiene mayor capacidad para incorporar nueva educación, mientras que quien está menos educado está con bloqueos importantísimos para incorporar esta revolución permanente que tiene que ver con la información. Esto es decisivo para un país como Uruguay, pero es el tema más importante y es el tema más bloqueado. ¿Y dónde se bloquea? Y se bloquea en particular, obviamente que todo problema tiene muchos factores causales, pero hay un tema que para mí es crucial. Tenemos 6 administraciones en curso posteriores al periodo dictatorial. El periodo dictatorial, como en muchos aspectos, dejó un balance terriblemente negativo en el sistema educativo. Pero estas 6 administraciones, con desarrollos distintos, con propuestas distintas, no han terminado de construir un sistema educativo a la altura de estos tiempos. Entonces me parece que hay una evidencia contra la que seguimos asumiendo actitudes inconducentes. Yo creo que la premisa para enfrentar la educación, para enfrentar el desafío de la educación, es un acuerdo nacional. ¿Qué dice Robert de esto? Totalmente de acuerdo.
Nosotros, cuando nos tocó participar en el acuerdo multipartidario y lo hicimos en representación del Partido Colorado, pusimos sobre la mesa nuestras mejores ideas, nuestras mejores voluntades, como si el gobierno lo fuera a ejercer el Partido Colorado. Porque creemos que en materia de educación tenemos que actuar con la bandera de Uruguay, abrazados a la bandera nacional y no a las banderas partidarias. ¿Y sin embargo? Bueno, y sin embargo tuvimos una situación en donde no hubo entendimientos y en lo personal y el Observatorio Fundapro de la Educación surge un poco como una herramienta para conocer la realidad, diagnosticar y generar un ámbito de reflexión, de intercambio, pero sobre todo de propuesta. Ajá. Nosotros vamos a comenzar ahora en el Observatorio Fundapro con columnas de opinión, de personas vinculadas a la educación y vinculadas a distintos partidos políticos. Ajá. Filgueiras, por ejemplo, que ha sido, creo que usted mencionaba hoy al pasar, ¿será convocado para que debatan juntos este tema? Y con mucho gusto, yo creo que, además, lo que dice Filgueira hoy por hoy, yo creo que es unas cuestiones vinculadas a la educación nacional que se vienen diciendo desde hace mucho tiempo. O sea que está con el discurso viejo, digamos. No, está con el discurso de la necesidad, haciendo un diagnóstico. Dice, bueno, ¿cuántos culminan la educación media en el quintil 1? ¿Cuántos culminan en el 20% más rico? Eso ya está superado. Eso ya está el superado. Tema diagnóstico ya está superado. Hay que tomar decisiones. Lo que dice Filgueira es en gran medida lo que se hizo en la década, a finales de la década del 90 en la educación media. Habría que superar con algunas eso. Variantes. Ajá. Lo pide el vicepresidente de la República. O sea, hay consensos, hay cuestiones que tenemos que sentarnos en torno a una mesa todos los actores involucrados, a llevar un plan adelante y ejecutarlo. Bien, vamos a escuchar un trabajo que hizo Emilio Izaguirre en base a una encuesta que publica Búsqueda en su edición de hoy y que tiene que ver con la sensación de la gente, que es lo que más le debería importar a los políticos y a los técnicos. Aquí está. Según una encuesta que publica Búsqueda, el 11% de los uruguayos opina que el funcionamiento de la educación pública es el adecuado. El 32%, casi un tercio de los encuestados, aseguran que tiene algunos problemas y que para enfrentarlos se necesitan varios ajustes. Un 35%, hablamos del juicio mayoritario, observa que la educación pública tiene muchos problemas y que necesita cambios importantes. Los más radicales son el 13% y creen que es necesario cambiar totalmente el sistema educativo por otro diferente. A las 1.002 personas consultadas en Montevideo y también en varias localidades del interior del país, se les preguntó si aprobaban o desaprobaban la forma en la que el gobierno está manejando el tema. Al respecto, 30% aprueba la gestión del Poder Ejecutivo en materia educativa, mientras que un 50% la desaprueba. En tanto, un 15% no lo evalúa ni positiva ni negativamente, mientras que un 5% prefirió no opinar al respecto. Bueno, parece que la gente está demandando rápidamente soluciones. Desde su punto de vista, entonces, pasa por integrarse con los otros partidos y tratar un segundo intento, digamos, ¿de acuerdo? Llevar adelante medidas que son imprescindibles. Esta encuesta que está publicando el semanario Búsqueda refleja una realidad que cuando uno va a la cancha, que cuando uno recorre, la palpa con los distintos actores, con las familias y con directores y docentes que están donde se produce el hecho educativo, donde se debe generar la transformación. La situación no es fácil, es difícil. Para los que están en el mundo de la educación, para los docentes que trabajamos en las aulas de los distintos subsistemas y para las propias familias. Bien, Robert, ¿más presupuesto, más recursos o mejor gestión? Yo creo que una cosa no es incompatible con la otra. Muchas veces se dice, y yo lo comparto, que en materia educativa cuanto más recursos se tenga, mejor es, porque mejores cosas se pueden hacer. Ahora es imprescindible mejorar la gestión, optimizar, dotarla de eficiencia, dotarla de eficacia. No podemos seguir generando mayores recursos públicos que invierte toda la sociedad cuando los resultados que se obtienen son tan dramáticos en situaciones clave, y con esto me permito decir una cuestión que para nosotros es fundamental y que el país debe abocarse a transformar, y va a ser el próximo tema de debate en donde vamos a convocar especialistas desde el Observatorio de la Fundación Propuestas, la formación docente para una educación de calidad. Lo dijo Varela en 1877. Para lograr transformar la educación, expandirla, crear una identidad nacional, se necesita tener buenos docentes, buenos maestros. Estamos en momentos de crisis en formación docente, acentuadas en los últimos tiempos con un plan que ha fragmentado también la formación y que ha generado una espantosa deserción
a lo largo y ancho de todo el país. Bien, ahora qué aparente contrasentido, ¿no? Porque las demandas de los docentes que muchas veces provocan estas situaciones como las de hoy, como las de un paro, determinan pérdidas importantes. ¿Es correcta esa cifra? ¿De dónde sacaron que por la falta de clases se pierde el país 21.300.000 dólares? Bueno, de un estudio comparativo en donde se toma en cuenta el costo publicado por la ANEP, el costo alumno, de acuerdo al subsistema, se toma en cuenta la cantidad de la matrícula de alumnos con los días y se lo multiplica por los días efectivos de clase perdido. Por ejemplo, ayer Primaria dio cuenta, y sale hoy en la prensa también, que aumentó la cantidad de días en donde los niños asisten a la escuela, un proceso que viene aumentando y que va unido a lo que nosotros estamos sosteniendo. Más días de clase en primaria, nosotros reconocemos que primaria viene haciendo un esfuerzo por más días de clase, están implicando a la vez, además de las políticas que está llevando adelante primaria, más días de asistencia de los niños. ¿Y mejores sueldos para los docentes? Yo creo que el sueldo docente debe continuar siendo mejorado, pero concomitantemente tiene que haber políticas que incentiven la correcta evaluación, la idoneidad y la capacitación permanente, no solo la formación de inicio, sino la capacitación permanente del docente, y también una cuestión que es muy importante, la rendición de cuentas y la carrera profesional. En Uruguay, los que somos profesores de la ANEP, tenemos un problema. Con el sistema actual, con el sistema de evaluación y con el escalafón docente, si vivimos, ascendemos. Y permítame, yo estoy en las salas docentes en contacto con muchos profesores y los buenos profesores lo que quieren es ser correctamente evaluados, tener instancias de capacitación y seguir ascendiendo en su carrera por sus méritos y no exclusivamente por la antigüedad como sucede hoy. Bueno, casi que lo que se da en los alumnos se da en los profesores, el pase social muchas veces. Bueno, lo del pase social es un tema que es complicado, que hay que atenderlo y que realmente genera situaciones en donde no es la única causa, pero hay situaciones donde yo creo que los uruguayos tenemos que reflexionar. En sexto año de escuela nos llega a 2% la repetición a nivel nacional y en el ciclo básico de educación secundaria hablamos de más de un 35%, lo cual habla de una situación que pasa en ese pasaje de ciclo de primaria a educación secundaria, ¿no? ¿Un mismo profesor rinde de modo diferente si está en una institución pública o en una privada? Yo creo que hay excelentes, la enorme, amplísima mayoría de los profesores de la educación pública son muy buenos profesores. Y lo mismo sucede en la educación privada y hay unos y hay otros en un lado y en otro. Yo creo que muchas veces puede estar pasando que la educación privada, por su organización, por su estructura, por su realidad, exige más y brinda condiciones que la educación pública, lamentablemente, en muchos centros educativos no lo brinda. Muchas gracias, Robert, por estos minutos y seguiremos avanzando a propósito de estas actividades que está realizando la Fundación Propuestas. El agradecido soy yo por esta oportunidad de conversar contigo. ¿Qué pregunta le dejarías bien concreta a Filgueiras, que viene el lunes? Bueno, le dejaría la pregunta concreta de cómo llevaríamos a la práctica todas esas ideas y en qué plazo, porque cada año que pasa es una generación que se nos pierde, uruguayos que son condenados al fracaso, lo que perjudica al país en su conjunto. Robert Silva, profesor, integrante y asesor de la Fundación Propuestas del Partido Colorado, estuvo con nosotros. Vamos a ir a una pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día.